hacer tonterías, básicamente. ¿Por qué quieres trabajar ahí? Pues de repente me dejó de responder, así, de la nada. Es que no me ha pasado con nadie aquí en Suecia, o sea... Hola y bienvenidos a este vídeo, que es un poco distinto a lo que suelo hacer porque ya sabéis que siempre estoy grabando vlogs, pero llevaba un tiempo pensando en que igual debería empezar a hacer algún vídeo de cómo hacer algunos trámites cuando te mudas a Suecia, cosas que puedes tener que enfrentar cuando te mudas al extranjero, y me parecía muy interesante hacer un vídeo sobre cómo hacer una entrevista aquí, ya que no he hecho básicamente entrevistas en España nunca, pero creo que son bastante distintas en general fuera de España, porque muchas veces se suelen centrar más en como el lado personal más que en lo laboral. Si alguien no me conoce, yo tengo 24 años y estoy trabajando de médico en Suecia desde hace unos 7-8 meses aproximadamente. Y bueno, pues para llegar hasta aquí he tenido que hacer algunas entrevistas, tampoco muchas, pero sí que creo que ya puedo sacar conclusiones y dar algunos tips que a mí me habría gustado que me diesen. Así que bueno, creo que también puede servir para algún otro país o incluso en España, porque creo que hay cosas que son básicas y que está bien saber antes de hacer la entrevista. Entonces bueno, he de decir que estos días me he hecho una chuleta con cosas que se me han ido ocurriendo, tenerlo un poco organizado, ¿vale? Espero que no se haga muy largo el vídeo. Sin más dilación, yo voy a empezar ya con los consejos para ir al grano. El primero es un poco general o básico, pero es que hagas lo que estás haciendo, que es informarte un poco, buscar experiencias de gente en YouTube, buscar en Google entrevista para X trabajo en X país y demás. Parece algo muy básico, pero eso, el hecho de escuchar gente que ha pasado por lo mismo, leer, informarte, pues al final siempre te va a aportar, porque quizás lees algo que se repite en todas y luego cuando hagas la entrevista y te pase, pues no te sorprende, o alguna pregunta en concreto, cosas así. Entonces bueno, el primer paso, que aparte de ver este vídeo, pues si estás pensando en mudarte al extranjero o tienes que hacer una entrevista en el extranjero, que busques vídeos, te los veas, te los pongas mientras limpias tu habitación y demás. Mostrar un interés ahí de primeras siempre está genial. Eso sería el primer tip. Segundo tip, has conseguido una entrevista a una hora, etcétera. Algo que yo solía pensar y me ayuda, y es sobre todo para el tema de los nervios, ¿vale? Y es pensar que si a ti te están dando la entrevista es porque consideran que puedes trabajar ahí, porque seguramente necesiten a gente para cubrir ese puesto para el que tú estás haciendo la entrevista. Con eso quiero decir que no te pongas súper nervioso, porque si te están dando la oportunidad ya es porque hay posibilidad de que trabajes ahí. Luego puede ser que sí, puede ser que no, pero no, aquí al menos no se hacen entrevistas por hacer, de decir, bueno, le damos la entrevista y ya está, no. Y luego pues cuando llegues a esa entrevista, no intentes fingir que eres otra persona, una super persona perfecta, tal, o sea, al final ellos quieren ver que tú eres una persona normal. Quiere decir, pues que te muestres natural, un poco espontáneo, aunque creo que hay que tener cosas preparadas, ¿vale? Que ahora iré a eso en el segundo punto. Intenta controlar los nervios en la medida de lo posible, y lo digo yo que soy una persona súper nerviosa para eso, o sea, yo el primer día de un trabajo, día de una entrevista, día de examen, esa noche anterior no duermo. Pero luego hay que fingir un poco cuando estás ahí, ¿no? Y meterte un poco en el papel, ser lo más natural posible y no dejar que los nervios te hagan hacer tonterías, básicamente. Eso sería el segundo tip, ¿vale? Controla tus nervios a través de pensar cosas como la que he dicho y muéstrate lo más natural posible. Pues ahora vamos ya con el tercer tip, entrar un poco en qué te suelen preguntar, ¿vale? Yo aquí voy a decir qué te suelen preguntar en Suecia. No sé si en otros países de Europa lo suelen preguntar, incluso en España también. Pero, por ejemplo, aquí en todas las entrevistas a mí me han preguntado qué me gusta hacer en mi tiempo libre. Se interesan mucho por tu vida personal. Pues cuáles son tus puntos fuertes y tus puntos débiles. ¿Cómo te ves en un futuro? ¿Cómo te ves de aquí a 10 años? ¿Cuáles son tus planes de futuro? Básicamente es lo más importante, que es por qué quieres trabajar ahí. Entonces, el consejo que quiero dar en este tercer punto es que vayas con cosas preparadas. Intenta decirlas luego lo más espontáneamente posible, pero creo que cuando estás haciendo una entrevista en otro idioma, que no lo había mencionado antes, es muy bueno tener algunas frases que hoy con ayuda de ChatGPT las tienes en un momentito, con las que des buena imagen y con las que cuando te hagan alguna pregunta no te quedes pensando mucho tiempo o decir, ¿cómo digo esto que quiero expresar? Bueno, si dominas mucho el idioma, pues puedes tener igual
total espontaneidad, pero es que aún así, aunque fuese tu idioma, creo que siempre está muy bien como prepararte cosas que te quieres decir en la entrevista, que no se te olviden, y sobre todo pues si sabes que es algo como las preguntas que he dicho aquí, que siempre te las preguntan, te las preparas, te las lees 3 veces antes de eso o te las estudias incluso, que es lo que yo he hecho, y creo que está muy bien. De esas preguntas que he dicho, la más importante sin duda es la de ¿por qué quieres trabajar ahí? Creo que es muy buena oportunidad para transmitir que quieres trabajar ahí, porque realmente creo que eso es uno de los puntos más importantes en una entrevista, que ellos vean que tú tienes interés y que tú quieres estar ahí. Entonces, una manera muy buena es pues ese puesto que tú conocerás, que en mi caso han sido algún centro de salud, puede ser una oficina, lo que sea, investigues un poquito algún proyecto que hayan hecho, cualquier tontería que hayan hecho, cualquier noticia que haya salido de ellos, nombrarlo así como, sí, he visto que habéis hecho esto y tal, o sea, alguien puede pensar que eso es un poco pelota, pero creo que es muy buena estrategia, que es como destacar de ellos algo bueno, porque al final ellos están oyendo cosas de ti continuamente, pero también está muy bien que tú digas, bueno, pues este sitio me gusta por esto y porque he visto que tenéis esto, y quedas genial. Esto lo podríamos dejar como un extra tip o un bonus. Pues eso, no se te olvide o que no se te pase dar algún detalle muy concreto de ellos, algún dato, y decir que te atrae ese sitio o que has visto eso y te parece interesante. Después, bueno, yo voy a seguir con los tips y luego al final contaré un poco mi experiencia de cómo han sido mis entrevistas aquí. El siguiente tip es, lo vamos a llamar educación barra respeto. Por supuesto, la puntualidad, ¿vale? O sea, llega 10 minutos antes y te sientas ahí a esperar, o 5. No llegues media hora antes, porque si no igual les presionas, pero 5 o 10 minutos antes. Para mí es básico, la verdad. Pero bueno, si no, aunque sea, llega a la hora, ¿vale? O sea, no llegues más tarde de la hora. Igual que no se te olvide, o sea, algo muy importante es dar las gracias al principio, pero sobre todo al final. Bueno, si al principio estás un poco nervioso, no pasa nada. Pero al final, antes de irte, decir gracias por tomarte, o si son varios, porque en Suecia no te suele hacer la entrevista a una persona, suelen ser más de una. Gracias por tomaros vuestro tiempo para hablar conmigo un rato hoy, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso, creo que dar las gracias por este rato es muy importante, ¿vale? Para que ellos también se sientan valorados en ese sentido. Tampoco hace falta decir gracias 40 veces ni nada de eso, pero simplemente pues creo que también mostrar un poco de que tú estás valorando su tiempo. Quinto tip, ¿vale? O sea, es que iba a decir que este es muy importante, pero claro, creo que ya he dicho que todos son súper importantes. Por cierto, estoy pensando que si no los habéis apuntado, deberíais apuntarlos, ¿vale? En un papel, porque siempre es todo mejor apuntarlo. Como consejo, pues. Quinto consejo, y es que siempre hagas alguna pregunta. Ellos te van a preguntar mucho sobre ti. Casi siempre te dicen, ¿tienes alguna pregunta? Vale, yo ahí no recomiendo decir no, aunque tú sepas todo o aunque realmente sepas la respuesta a esa pregunta, hazla, porque muestra interés. Yo, por ejemplo, por poner un ejemplo de lo que sería en mi caso, en trabajar en un centro de salud, pues ¿cuántos médicos trabajan aquí? ¿Cuántos pacientes hay listados en este centro de salud? ¿Cómo funciona un poco el tema de los pacientes agudos? Cosas así, o sea, creo que mínimo 2 preguntas, con 2, 3 está bien, no hace falta que hagas 5. Y bueno, iba a parar el vídeo un momento, pero eso también está muy bien llevarlo preparado de antes, ¿vale? O sea, como digo, con ayuda de ChatGPT te va a ayudar, ¿vale? O sea, obviamente hay que tener cuidado de que no te diga cosas que parece que seas un robot. Creo que está muy bien preparártelo con días de antelación, interiorizarlo, y luego cuando sea la entrevista, pues todo lo que llevas un poco aprendido, que no suene como que lo estás diciendo como en un examen, y que lo digas con un poco más de naturalidad. Y obviamente no vas a mentir sobre ti, pero creo que con los nervios de la entrevista y demás es muy difícil en otro idioma estar contestando como te gustaría, y joder, para que no llegues luego a casa y digas, joder, podría haber dicho esto, lo otro, tal, pero estaba tan nerviosa que no lo he dicho. Esos eran los 5 puntos en los que me había organizado, pero bueno, aquí os dejo un mini resumen. Bueno, ya sabéis que eso es solo el título del apartado, por así decirlo. Y ahora pues voy a contar un poco ya más cómo han sido mis entrevistas aquí en Suecia. Porque bueno, yo he hecho 2 entrevistas online y 2 en persona. Las que he hecho en persona han sido los sitios donde he acabado trabajando. O sea que realmente no he hecho muchas, porque en Suecia el sistema médico funciona así. Es todo por entrevistas, ¿vale? No hay ningún examen MIR y las entrevistas tampoco es que sean muchísima presión. Pero al final pues tienes que destacar, ¿no? Para que te cojan. Si están buscando más gente y hacen 6-7 entrevistas, pues algo tendrás que hacer para destacar y que sea a ti al que te cogen. Yo las que he tenido online era, o sea, una realmente la hice, o sea, a mí el sitio no me interesaba, pero pensé, bueno, la voy a hacer aunque sea para practicar. Si te llaman de algún sitio
Que, a ver, igual no está muy bien, ¿no? O no es muy correcto hacerlo. Pero yo la hice solo por el hecho de practicar, porque sabía que iba a tener más entrevistas y luego dije que, pues, que había encontrado otra cosa. Pero bueno, las que he hecho en persona, pues eso, siempre han sido 2-3 personas las que me hacían la entrevista, pues los jefes, la jefa y un médico, la tutora y tal. Y bueno, realmente pues son entrevistas donde son tranquilas, ¿vale? No se siente como un examen, tú estás sentado pues al lado de ellos o en una mesa redonda, pero a la vez se ve mucho a través de esa entrevista, por lo que digo, porque no te preguntan qué sabes de medicina, sabes tratar esto, se preguntan un poco, sobre todo viniendo de fuera, pues cuáles son tus planes de vida, por qué quieres trabajar aquí, tienes pareja, eso lo preguntan siempre. Al final aquí te ofrecen contratos que yo considero que tienen muy buenas condiciones, en el sentido de que no suelen ser, o sea, los primeros suelen ser contratos temporales porque son como de prueba, luego ya después de eso te ofrecen un contrato tilsvidare, que se llama aquí, que es como hasta siempre, es que no sé cómo traducirlo, pero para siempre. Se me había cortado el vídeo, que eso, bueno, siempre suele ser un contrato de 6 meses de prueba. Justo el que tengo yo ahora donde voy a empezar a trabajar, que es el BT, que ya os lo he explicado alguna vez, es justo un contrato de un año, pero porque dura un año esa serie de rotaciones, que luego ya te digo, no es como en España que el contrato de residencia son para 4 o 5 años y después de ahí, pues si te quieren contratar bien y si no, pues nada. O sea, aquí cuando te ofrecen la residencia, firmas un contrato de para siempre para quedarte ahí después y todo, que creo que es lo suyo, porque si hacen falta médicos, pues a ellos les interesa no solo formarte, sino que después de formarte te quedes ahí trabajando, ¿no? Pero bueno, que yo en mi caso he hecho 4 entrevistas. La primera la hice en España, online, no estaba ni siquiera viviendo aquí ni nada, porque bueno, aquí como es, están muy acostumbrados, pueden hacerte una online. Luego ya siempre te suelen querer ver en persona antes de contratarte, pero bueno, total que fue mi primera entrevista y fue bueno. Yo dije, salí súper contenta, ¿no? Porque me dijeron que genial y demás y todo. Me hicieron ghosting después, ¿vale? Me hicieron ghosting. Después de eso, o sea, como que quedamos en que yo iba a ir para allá, entonces yo ya me mudaba a Suecia y iba a ir para allá en una de esas semanas, ¿no? De mis primeras semanas. Me dijeron, vale, vente durante esta semana. No me dijeron día concreto. Vale, pues de repente me dejó de responder, así, de la nada. Cosa la cual me sigue pareciendo muy rara, la verdad. Es que no me ha pasado con nadie aquí en Suecia, o sea, no sé, la verdad. Pero bueno, así fue, o sea, yo estoy segura de que todo pasa por algo, que también puede ser que fuese Navidad, había muchos festivos y demás, pero creo que no es excusa, ¿sabes? Al menos respóndeme después o dime que has cogido a otra persona, que en ese caso no estaban haciendo entrevistas a varias personas ni siquiera. Yo lo mandé porque aquí es muy común eso, no echarlo a la oferta, sino mandar el currículum a los jefes y ya está. Total, que ahí pues me hicieron ghosting, la verdad. Luego hice otra online, no sé si fue antes que la siguiente o no, que fue, bueno, era un sitio que estaba como a 200 kilómetros en medio de Suecia, en medio de la nada, en un pueblo de no sé cuántos habitantes, tipo 1000 habitantes, sin ciudades cerca. Total, que yo obviamente me negaba a ir ahí, dije, la voy a hacer por tal. Y la verdad es que bueno, fue bien, me preguntaron lo que os he dicho, que es lo típico, pero bueno, luego les dije que había encontrado otra cosa, básicamente. Luego hice la de mi centro de salud donde estoy trabajando actualmente, que la hice en persona. Fue la entrevista más larga que he hecho, o sea, estuve 1 hora ahí y la hice con mi jefa y con un médico que lleva ahí muchos años trabajando. Mucho conocerme y demás. Y pues bueno, salí igual con muy buenas sensaciones, pero yo ya no sabía qué decir porque aparte ahí sí que estaban haciendo más entrevistas a más gente. Dijeron, bueno, nos ha gustado mucho, en plan, como que te contratamos, pero tenemos que hacer más entrevistas. Y yo era como, entonces, no sé, entonces puede venir alguien que te guste más que yo. Lo daba un poco por tal porque encima eso luego fue Navidad, entonces hubo como 15 días, ¿sabes? En los que yo no tenía nada de información, pero bueno, ya después de Navidad me lo dijeron que me cogían ahí y yo súper feliz, la verdad, porque el sitio me dio muy buenas sensaciones. Sí que es verdad que ahora trabajando ahí echo en falta que haya más gente de mi edad, pero por lo demás creo que he aprendido muchísimo, muchísimo y que siempre he tenido como, tengo ahí a mi tutora, o sea, siempre tengo como mucha ayuda y creo que me estoy formando muy bien ahí. Y luego pues la cuarta y última entrevista que hice fue la que hice hace, no sé, en primavera o así, que la hice para el próximo trabajo que empiezo ahora en septiembre, el BT, que es como un año de formación que se hace aquí como primera parte de la residencia en sí. Bueno, pues es un poco por urgencia, psiquiatría y demás, y es como más oficial, está más regularizado, por así decirlo, porque centro de salud es como, bueno, tú vas ahí, trabajas, si te quieres quedar, te puedes quedar ahí a trabajar porque hacen falta médicos, si no, no. La hice en persona, me la hicieron 3 personas, ¿vale? Pero 3 mujeres, aparte una era española, no hablé español con ella obviamente porque había más gente sueca, y ahí pues sí que iba muy nerviosa porque yo quería que me cogiesen ahí, ¿vale? Sentía que ya pues necesitaba salir un poco del centro de salud y ya empezar a ir al hospital y demás, y había muy pocas plazas y pues
por lo que digo de que todo pasa por algo, o sea, yo realmente creo que en parte porque a mí me han cogido en el hospital de la ciudad donde vivo, entonces yo me mudé a esta ciudad porque me cogieron en el trabajo donde estoy ahora, que es un pueblito que está a las afueras de esta ciudad, ¿vale? Y de Gotemburgo pillaba muy mal con el tren. Total, que yo me mudé aquí, entonces pues luego en la entrevista pude decir que vivía aquí y demás, y se sentía como muy bien organizado el hecho de que yo empezase a trabajar en el hospital porque tenía experiencia trabajando en esta zona, vivo aquí y demás. Entonces, pues que yo estoy segura que me cogieron en gran parte por trabajar en el centro de salud donde trabajo, tal, que todo pase por algo. Y bueno, que ahí me cogieron y genial. ¿Y qué hice? Pues seguir todos los consejos que os he dicho. Yo soy una persona que para las cosas oficiales, exámenes, cosas así, soy cero de fluir y cero de tal, o sea, a mí me gusta prepararme las cosas, lo siento, pero intento llevarme cosas aprendidas, mi chuletilla en la mente, me refiero. Creo que es una muy buena manera de no dejarte cosas en el tintero o de no arrepentirte después de no haber dicho algo. Luego siempre va a haber algo que te digan que no tengas ni idea de qué decir y fluyas. Pues eso también, lo que he dicho antes, transmitir que quieres trabajar ahí. O sea, a mí en esta entrevista me dijeron ya al final del todo que si quería añadir algo más por último, porque también fue larga, y yo dije que yo quería mucho trabajar ahí. Igual quedó un poco friki, igual quedó no, pero me cogieron. Que solo cogieron a 3 personas ahí, ¿vale? 3. Y yo fui una de ellas. No es por hacerme la chula, pero para que veáis que yo tenía mucha presión, ¿vale? Y realmente, o sea, yo sabía que tenía posibilidad, pero realmente lo veía a veces muy complicado. Pero bueno, que todo con su tiempo aquí en Suecia llega. En Suecia nada te lo dan de un día para otro. No te puedes saltar pasos. Puedes querer correr, no vas a poder correr mucho, ¿vale? Aquí son muy organizados, van todo muy a su tiempo. Si tienes que trabajar antes en familia, lo tienes que hacer. El tiempo pasa muy rápido, así que no pasa nada. Y al final creo que realmente es una buena idea, porque yo no me imagino haber empezado a trabajar directamente en el hospital sin pasar por familia, un centro de salud, ver el sistema informático, ver todo. O sea, me parece la base y realmente muy buena idea. Pero sí que es verdad que los que queremos hacer alguna otra especialidad, sí que puedes llegar a pensar que se te está haciendo pesado. A mí me pasa. Pero bueno, creo que no tengo nada más que decir. Si alguien tiene alguna duda de lo que he dicho, está pensando en mudarse a Suecia, que cada vez me lo decís más gente, o lo que sea, habladme por Instagram o por donde sea, que yo también tengo frases típicas que he dicho en entrevistas. Habladme, ¿vale? Ya sabéis que sin ningún problema. A veces tardo un poco en responder, pero voy a intentar responderos rápido. Que nada, que espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos el domingo que viene. Así que un besito, chao.